Buenos días. Estamos bien, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que lo que nosotros declaramos con nuestra boca, eso se hace realidad? Por lo menos, siempre debemos decir que estamos bien. Eso es muy importante y eso eso lo aprendemos de la palabra de nuestro Dios. Todo lo que declare en nuestra boca, eso se hará realidad. Bueno, entonces vamos a permitir que el Señor hable en nuestras vidas esta mañana, como siempre Él quiere hacerlo. Quisiera que comenzáramos leyendo Hechos 19. Hechos 19, porque, bueno, este no es el texto que voy a tomar para la enseñanza de esta mañana, pero quiero hacerlo como una introducción, ¿no? Una introducción para animarlos a que sigamos interesados en conocer al Espíritu Santo. Esa es la idea. Y miren ustedes, este caso es un caso muy interesante. Y dice, asimismo, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, póngale cuidado a la palabra, ¿a ciertos qué? Discípulos. Bueno, discípulos de Cristo, se supone, ¿no? Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y dice el siguiente versículo, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Bueno, la pregunta aquí es, estos eran discípulos del Señor, ¿no? Pero lo curioso es que ellos no sabían que existía el Espíritu Santo. Bueno, ¿es así o no es así? ¿Qué dicen ustedes? La pregunta es, ¿no lo recibieron o no sabían que lo tenían? Ya leyeron el pasaje, ¿verdad? Sí, eran discípulos, ¿no? Eran discípulos y se entiende que eran discípulos porque después de que Pablo los orienta, ellos dan el paso del bautismo también y son bautizados también con el Espíritu Santo. Entonces, pero es interesante. Ahora, no podemos nosotros decir que ellos no habían oído nunca del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque eran judíos. Y los judíos estudiaban las Escrituras y el Espíritu Santo aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? En las Escrituras. Entonces ellos sí sabían que existía el Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿qué era lo que ellos realmente les estaba sucediendo? Era que ellos ignoraban que lo que el Espíritu Santo podía hacer en ellos como creyentes. Eso es diferente, ¿no? Ellos sabían que existía el Espíritu Santo, pero nunca les enseñaron lo que el Espíritu Santo podía hacer en la vida de ellos como creyentes, ¿sí? Ahora, recuerden que el Espíritu Santo se manifestó en el Antiguo Testamento de una manera diferente a como se manifestó en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se manifestaba ocasionalmente cuando era necesario. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu vino para quedarse en la vida de cada uno de los creyentes. Hay una gran diferencia en eso. Ahora, ellos conocían las manifestaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero ignoraban lo que el Espíritu Santo podía hacer en ese tiempo de la gracia, en el periodo de la gracia. Bueno, entonces, lo que Pablo hace es ponerlos en contexto, los actualiza y los lleva a que vivan la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Conclusión, necesitamos saber quién es el Espíritu Santo. Necesitamos saber a qué vino y necesitamos saber lo que puede hacer para poder tener todos esos beneficios en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que necesitamos. Nadie puede reclamar un derecho que no conoce que tiene, ¿o sí? Nadie lo puede reclamar. Hermano, y una de las obras o las estrategias del enemigo ha sido siempre que los creyentes no conozcan los beneficios que tenemos por ser hijos de Dios.
Y eso lo vamos a ver en otro estudio. Yo estaba mirando, hay mucho que conocer del Espíritu Santo, demasiado, ¿sí? Y estaba mirando el texto que dice, y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es otro tema importante que necesitamos conocer. Pero ahorita somos conscientes de esta verdad. Necesitamos seguir conociendo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él tiene mucho que darnos. Él tiene muchas cosas que hacer por nosotros y nosotros tenemos mucho que recibir de Él. Entonces, bueno, con esta introducción vamos a meternos en el tema esta mañana. Y yo creo que a estas alturas y después de todo lo que hemos estudiado, somos claramente conscientes de que el problema básico en la vida del cristiano es la lucha contra el pecado. ¿Sí estamos de acuerdo? El cristiano tiene muchos problemas en la vida, muchas dificultades, muchos desafíos, ¿no es cierto? Pero uno de los problemas básicos en la vida de un cristiano es la lucha contra el pecado. Un verdadero cristiano debe tener claro, ¿no? Y como prioridad que debe ser libre del pecado. Mire, ese tiene que ser el objetivo número uno. Ese fue el principal motivo de Cristo venir y enviar al Espíritu Santo. ¿A qué vino Cristo? A libertarnos ¿de qué? Del pecado. O sea, no solamente fue a darnos salud física, no solamente fue a mejorar nuestra condición económica o familiar. No, el principal motivo por el que Cristo vino a morir fue para libertarnos del pecado, porque eso nadie más lo podía hacer. Y luego envía al Espíritu Santo con ese mismo fin. ¿Para qué? Para que podamos ser fuertes y vencer los deseos de la carne. Billy Graham en su libro dice: la conversión de una persona calma un tipo de tormenta, pero desata otra que dura toda la vida. ¿Están de acuerdo ustedes con esto? La conversión, ¿no?, calma un tipo de tormenta. Listo. Sentimos paz y tranquilidad al saber que somos creyentes, que somos cristianos, que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Eso es bueno saberlo. Pero al mismo tiempo se desata una tormenta dentro de nosotros que dura toda la vida. ¿Somos conscientes de eso? Necesitamos ser conscientes de eso, ¿verdad? ¿Cuál es esa tormenta? La tormenta es una lucha interior. La lucha interior que todo cristiano experimenta, que no es raro, que tiene que ser así. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted decide seguir a Cristo, usted le está desatando o usted está declarándole la guerra al enemigo y está declarándole la guerra a su propio yo, a su propia carne. ¿Es así o no es así? Se dice que hay 3 enemigos del cristiano. ¿Cuáles son? ¿Ustedes sabían? Ajá. El diablo, el mundo y la carne, ¿cierto? Enemigos, ¿eso qué significa? Significa que si tenemos un enemigo, estamos en guerra, que tenemos que cuidarnos constantemente, pero más que eso, significa que estamos en riesgo de ser vencidos o ser derrotados en cualquier momento. Yo espero que ninguno tenga enemigos aquí, ¿no? Que ninguno tenga enemigos, ¿verdad? Porque, físicos, ¿no? Pero si alguien alguna vez tuvo un enemigo peligroso, ¿eso a qué lleva a las personas? Lleva a tener cuidado, a ser cuidadosos porque hay una amenaza latente a nuestro alrededor. Bueno, entonces la lucha se da por vivir libres de la práctica del pecado. Es una guerra que nos debe mantener despiertos, vigilantes y a la expectativa, como los soldados que están librando una batalla. Cuando decidimos seguir a Cristo, ya lo dije, y eso ustedes lo saben, le declaramos la guerra al enemigo. Los soldados, cuando salen a la guerra, su único objetivo es ganar. ¿Sí o no? Es ganar. No hay nada más en la cabeza, no tienen nada más que los preocupe sino ganar, porque ellos saben que ahí están en una situación de o ganan o pierden, o vencen o son vencidos, o ganan o mueren.
Esa es la situación. Entonces van a dar lo que, todo, absolutamente todo. Por eso Pablo dice, ninguno que milita como soldado se enreda en los negocios de la vida con el fin de agradar a quien que lo tomó por soldado. Pero la pregunta que viene ahora, ¿somos conscientes de dos cosas? ¿Somos conscientes? Primero, que somos soldados de Jesucristo, que cuando fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿no? Decidimos irnos en contra de ese reino de las tinieblas. Dos, somos conscientes, mis amados, de que nuestra lucha es constante y que tenemos que ganar. A como dé lugar, tenemos que ganar. Bueno, entonces, es igual en el aspecto espiritual. Y eso es lo que necesitamos entender. Somos soldados y estamos en guerra. Somos soldados y estamos en guerra. No tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y mi pregunta es, ¿será que los creyentes somos conscientes de eso? ¿Usted qué dice? ¿Será que somos conscientes de eso? ¿O realmente estamos durmiendo tranquilos debajo de los laureles? Durmiendo. Hermano, no hay nada tan peligroso como un soldado que se duerme en el campo de batalla. Eso ya es presa del enemigo. Entonces tenemos que estar vigilantes y a la expectativa. O sea, para nosotros como creyentes, el único objetivo y el más importante debería ser ganarle la batalla al pecado. Y para ganarle la batalla al pecado tenemos que ganarle al diablo y ganarle a la carne y ganarle al mundo. Eso nosotros lo tenemos que tener bien claro. Ahora, al ganarle la batalla al pecado, podríamos vivir una vida segura, satisfecha y en paz. ¿Qué es lo que más atormenta al cristiano? ¿Qué le dicen ustedes? ¿Qué puede ser lo que más atormenta la vida de un cristiano? O sea, lo más pesado en la vida de un cristiano. ¿Qué sería? Saber que estamos, ¿qué? En pecado. Saber que estamos desobedeciendo a Dios. Saber que estamos en contra de la voluntad de Dios. Bueno, hablo del verdadero cristiano, ¿no? Porque hay cristianos, así entre comillas, que pecan, desobedecen, no les importa nada, les resbala. Pero el verdadero cristiano, el peso más grande, el dolor más grande, la frustración más grande de un verdadero cristiano es saber que no ha podido ser libre del pecado. ¿Por qué? Porque eso lo pone en contra de Dios. Porque eso limita las bendiciones de Dios para su vida. Y es más, eso lo está llevando a sentir que puede perder lo más importante, que es la vida eterna. ¿Sí? Si a veces nos pone mal saber que vamos a perder un bien material, ¿no es cierto? Nos pone mal que se va a perder un negocio, que se va a perder la cosecha, y nos pone mal. Hermano, ¿cuánto más debería ponernos mal el saber que algo tan valioso como la salvación puede estar en riesgo? Un cristiano verdadero jamás dormirá tranquilo sabiendo que no ha podido ganarle la batalla al pecado. Es una mancha, es una vergüenza, es signo de derrota. Ahora, no estoy hablando de los pecados ocasionales, estoy hablando de la práctica del pecado. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro eso. Por eso, el objetivo debe ser vivir una vida alejada del pecado. Cuando somos libres de la práctica del pecado, estamos seguros de que Cristo, la obra de Cristo, se ha hecho una realidad en nuestras vidas. Se ha hecho una realidad en nuestras vidas. ¿Cómo puedo contribuir para vivir una vida de victoria? ¿Cómo puedo hacerlo? Yo tengo que hacerlo. Y eso es lo que vamos a aprender esta mañana. La obra final es del Espíritu Santo, pero yo tengo que hacer mi parte. Y de pronto ahí es donde nosotros estamos fallando. No, yo estoy en las manos de Dios. Que Dios haga lo que quiera conmigo. Yo estoy aquí, pero yo no estoy intentando hacer nada para vivir una vida libre de la práctica del pecado. Listo, Dios quiere hacer su parte. La parte que nosotros no podemos hacer es la que Él hace. Pero hay una parte que sí podemos hacer,
Y nosotros vamos a ver en qué podríamos contribuir para que la obra del Espíritu Santo sea una realidad en nuestras vidas y nosotros podamos vivir libres del pecado. Vamos a mirar Gálatas 5:16 y Romanos 8:6, y ahí hay dos recomendaciones. Y ustedes me ayudan, a mirar cuáles son. Dos recomendaciones para poder vivir libres de la práctica del pecado. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál sería la recomendación ahí? No se dejen llevar, ¿por qué? Por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué son los impulsos? Si son deseos, es algo que nos empuja, ¿no?, a hacer lo malo. ¿Y dónde están esos deseos? Están en nuestra mente, están en nuestra vida, están en nosotros, ¿no? Si cuando usted tiene el impulso de mentir para solucionar un problema, ¿de dónde viene ese impulso? No, eso es una estrategia, eso es inteligencia, ¿verdad? Es una inteligencia diabólica. Porque jamás el Espíritu Santo lo impulsaría a usted a inventar una mentira para solucionar un problema. Nunca lo haría. Es un impulso. Cuando usted quiere vengarse de alguien que le ha hecho daño, ¿de dónde viene ese impulso, ese deseo? ¿Viene del Espíritu Santo? No, porque la palabra de Dios lo prohíbe y dice, no tomen venganza ustedes mismos. ¿Es así o no es así? Pero ese deseo está. ¿Por qué está? Porque es parte de nosotros. Porque siempre vamos a tomar como una opción lo prohibido cuando tengamos una dificultad. ¿Por qué la gente decide enojarse con alguien y vivir enojado? Eso no es un impulso del Espíritu, porque la Biblia dice que no debemos vivir enojados. Entonces lo que dice acá es no se dejen dominar por los impulsos. Hermano, y ahí yo tengo que poner mi parte. Señor, ayúdame, pero yo estoy dejando que la corriente me lleve. Eso no es verdad. Eso no puede ser así. Romanos 8:6, que dice una segunda recomendación. Recuerden, aquí no se dejen llevar, párense firmes, pórtense como varones, dice la palabra, varonilmente, y no se dejen. Dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva al Espíritu. ¿Cuál es la recomendación aquí? No permitan que los deseos de la carne les controlen ¿qué? La mente. ¿Quién puede evitar eso? ¿Quién? Nosotros. Cada uno de nosotros. Eso no lo puede hacer el vecino, ni el pastor, ni el líder, ni la mujer, ni el marido. Eso lo tenemos que hacer ¿quiénes? Nosotros. Porque somos dueños de nuestras vidas. Lo que el Señor dice aquí es, ustedes deben negarse, hacer resistencia hasta la muerte si es necesario, a todo lo que pueda llevarlos a caer en la tentación. Todo. Y el apóstol Pablo le decía a los creyentes, ustedes no han luchado contra el pecado hasta la muerte. No han luchado contra el pecado hasta la muerte. Tenemos que luchar contra el pecado aún, ¿no?, hasta la misma muerte. Bueno, recomendaciones. Estamos hablando de recomendaciones que Dios nos da para poder vivir vidas libres del pecado. 1 Timoteo 6, 11 y 12. Ahí aparece una palabra interesante que es, Pablo le habla a su líder Timoteo. Dice, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Así que, ¿cuál es la palabra ahí? ¿Sí está leyendo o no está leyendo? ¿Cómo dice? Huye. Palabra clave. Timoteo, eres un hombre de Dios. ¿Quiénes son los que huyen del peligro de la tentación? ¿Quiénes? Los hombres de quién? De Dios. Son los hombres de Dios. Mire, una persona que no es de Dios no le importa si cae o no cae, si falla o no falla, si ofende o no ofende. Pero una persona que le pertenece a Dios
debe huir de todas esas maldades, de todas las maldades. Y en vez de involucrarse en la maldad, en vez de seguir el camino de la maldad, dice, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Hermano, el ser humano tenemos dos caminos, dos opciones tenemos en la vida. O seguimos el mal o seguimos el bien, pero no podemos quedarnos en la mitad. No, yo me quedo aquí en el centro. Ni malo ni bueno, eso no se puede. Porque la vida nos exige tomar una decisión, ¿cierto? Y el Señor lo dice claro que hay dos caminos, ¿cierto? El ancho y el angosto. ¿Quién decide? Nosotros decidimos. Entonces aquí está diciendo, huye, no, niégate, no permitas que nadie te lleve por el camino de ningún tipo de maldad. Ahora, ¿cuál es la opción que nos queda? Cuando dejamos o optamos por rechazar la maldad, nos queda el camino de la justicia y de la vida sujeta a Dios. Ahora, no es fácil, ahí en eso consiste la guerra. ¿Sabe por qué? Porque nuestra carne, esta carne siempre nos impulsará ¿a qué? A lo malo. Pero nosotros tenemos que hacerle caso al Espíritu Santo que nos está llevando por el camino correcto. No es fácil, ahí está el problema del ser humano. ¿Sí? Ahí está el problema. Pero tenemos que hacerlo, necesitamos hacerlo. Y 2 Timoteo 2:22 vuelve, porque es la segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo, y le dice lo mismo. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón que puro. Cuando esa segunda parte, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo define usted? Esa segunda parte. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Qué significa eso? Congréguense. Congréguense, no dejen de congregarse. Busquen la compañía de los que van por el mismo camino. No se enreden con personas que van por caminos equivocados. No tengan amistades que no le tienen temor a Dios. Eso es lo que dice. Dice, cuando Pablo le dice a los corintios, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, no solo está hablando del matrimonio, del noviazgo, también está hablando de las amistades. Mire, ¿cuántos cristianos se han perdido por no poner pare a una amistad que es perjudicial? ¿Sí? Eso es peligroso. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es nuestra parte y eso lo tengo que hacer yo, eso lo tengo que hacer. Huir. La palabra huir, ¿qué es? Es correr, hermano, es correr, ¿no? Correr y no mirar atrás. Huir, hermano, es salir en estampida. No es con pereza, ni será que huyo, será que no, será que me conviene. No, hermano, usted está consciente de que hay un peligro y es cuando un perro grande se le viene a usted y usted no tiene que defender. ¿Usted qué hace, hermano? Hermano, el primer árbol que encuentra, hermano, huya, 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 huya. No se permitan contemplar el peligro. Ahora, nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer y no debemos hacer, ¿sí o no? Listo. Si yo veo que estoy en peligro, hermano, ¿yo por qué me tengo que... ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Hermano, debe ser suficiente con el hecho de saber que es algo indebido. Solamente eso necesito saber para tener que dejarlo a un lado. No, que es el amiguito, ¿no? Y que no puedo decepcionar a mi amigo, que yo no sé qué, que yo no sé cuándo, que vino de lejos, que vino a visitarme, que me está invitando y que compre y que traiga, hermano, ¿qué amigo? Tenemos que tener la sabiduría para mirar la trampa del enemigo ahí, porque ahí hay una trampa. Hermano, después los amigos nos dejan ensuciando, nos dejan metiendo en el lodo y se van. ¿Y quiénes son los que tenemos el problema? Con Dios, con la familia, hermano, y con nosotros mismos. Nosotros tenemos que enfrentarlo. Cuando hablamos de huir, hay un ejemplo en Génesis, ¿no? Capítulo 39, versículo 6 es el ejemplo de José, ¿sí? Bueno, ayer lo mencionábamos.
pero hoy quiero que lo miren, simplemente lo mencioné, pero miren lo que pasó ahí. Bueno, José fue vendido por sus hermanos como esclavo y lo compró Potifar. ¿Sí recuerdan la historia? Sí, ¿no? Lo compró Potifar, pero él llegó ahí en calidad de esclavo. Dice que Dios bendijo todo lo que él tenía, todo cuanto José ponía la mano, Dios lo bendecía. Por eso el jefe, que era Potifar, su amo, le tomó un aprecio especial y le dio mucha confianza. Entonces, dice, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. ¿Sí? Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven, acuéstate conmigo, le ordenó ella. Miren esa palabra final. ¿Qué le dijo? ¿Le pidió? No, le ordenó. ¿Por qué le ordenó? Porque ella era la dueña de él. Era la dueña, él era el esclavo. Pero mire la reacción de José. Bueno, dice, pero José se negó. Se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. Y mire lo que dice al final. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad contra el amo? Y sería un gran pecado. ¿Contra quién? Contra Dios. Y termina el versículo siguiente y dice, bueno, sigue la historia, dice, día tras día ella seguía presionando. Es que no solamente fue una vez. ¿Se imagina usted la presión? De todos los días, de cada momento. Y yo creo que la mujer de Potifar no era fea. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sería fea? Hermano, en todos los tiempos los hombres ricos y los poderosos tienen las mujeres más bonitas. No era fea. Y lo acosaba día tras día, seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y le evitaba tanto como podía. Mire esa palabra, le evitaba tanto como podía. ¿Cuál es una de las estrategias que tenemos para no caer en la tentación? Evitar la situación tanto como podamos. ¿Sí? Tanto como podamos. Lejos, a kilómetros de lo que se pueda convertir en un peligro para la tentación. Y lo que pasa al final, cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó otra vez, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella y salió corriendo de la casa. Eso es huir, ¿no? Eso es huir. No, es que el acoso fue muy fuerte, ¿no? Y por eso caí. Dios entiende, Dios sabe. No, hermano, Dios nos ha dado sabiduría, hasta fuerza física. Hermano, hasta la fuerza física es importante cuando se trata de ¿qué? De huir, ¿no? Ahora, él tenía todo en contra para caer, todo en contra. Era joven, tenía más o menos unos 17, 18 años. El acoso era constante, la mujer era la dueña de él, pero por encima de eso había algo muy importante, que era la fidelidad a su amo y el temor a Dios. Cuando hay temor a Dios, cuando somos leales con las personas que nos han ayudado, nunca vamos a hacer un daño de estos, jamás vamos a hacer un daño de estos. Entonces, hermano, es el mejor ejemplo de mira, después eso le costó a José, problemas, pero al fin Dios dice que lo llevó a una posición muy alta como premio a su fidelidad. Ese es un ejemplo. Nosotros siempre hemos mencionado, para hablar de esto, del problema de la carne, hemos mencionado, aparte de una historia de dos perros, ¿no? ¿Sí se acuerdan ustedes de esos dos perros? Bueno, pero la historia completa es que dice que un esquimal, ¿no? Un esquimal en su tierra dice que bajaba cada sábado por la tarde a un poblado y traía los perros.
la costumbre, porque era un negocio que él tenía, y los ponía a pelear, ¿no? La gente se aglomeraba a su alrededor y hacían apuestas, ellos apostaban, pero lo curioso es que nunca la gente ganaba, siempre ganaba el dueño de los perros. Y alguien dijo, esto está raro, algo tiene que estar pasando. Investigaron y se dieron cuenta que la estrategia consistía en que esta semana él alimentaba al perro negro y al perro blanco lo dejaba aguantar hambre. Entonces los ponía a pelear y obviamente el que había estado mejor alimentado siempre le ganaba al que estaba sin alimentarse. La semana siguiente cambiaba, alimentaba al blanco y dejaba aguantar hambre al negro, y por eso nunca perdía. Pero ¿cuál es la enseñanza aquí? Usted y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, pero también somos carne. Dependiendo de la parte que más alimentemos, esa es la parte que va a ganar. Esa es la parte que va a ganar. Romanos 8:2 habla de ocuparse, la Reina Valera habla de ocuparse de las cosas de la carne. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es ocuparse de las cosas de la carne? Y yo no sé si usted y yo estemos ocupados en las cosas de la carne, hermano, pero pues hoy usted se va a ir consciente de que si se ocupa en las cosas de la carne, hermano, la carne le va a ganar. Y el deseo de ser libres del pecado se va a ir al tarro de la basura. ¿Qué dice? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A ver, ¿qué texto estamos leyendo? 8:2. Porque ocuparse, creo que es el siguiente. Bueno, porque ocuparse, no sé cuál es el texto, me equivoqué ahí. Porque ocuparse de la carne, creo que es el 6. ¿Sí? Sí, es el 6. Ocuparse de la carne trae muerte, ahí está. Porque el ocuparse de la carne, ahora, ¿qué es ocuparse de la carne? ¿Cómo lo traduce la otra versión? Iremos a ver. Ocuparse de la carne. La otra versión lo traduce, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa los controle. Dejar que la naturaleza pecaminosa nos controle. Ocuparse de la carne es ocuparse de las cosas de la carne. Darle importancia a las cosas de la carne. Vivir, ¿no?, haciéndole caso a la carne, eso es. Pablo da una lista en Gálatas 5:19 y en Efesios 4:22. Vamos a leer esa lista para que usted la tenga presente, porque usted ya la conoce, yo sé que la conoce. Pero usted diga, bueno, ¿y qué son las obras de la carne? ¿Y qué es la carne? Póngale cuidado, de pronto aparece algo de eso en usted o en mí. Póngale cuidado, por favor. Para eso estudiamos la Biblia, ¿no? La Biblia es como un espejo donde nos reflejamos. Ahora, dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Primero, obra de la carne, inmoralidad sexual. Segundo, impureza. Tercero, pasiones sexuales. Idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones. Obras de la carne. Envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y en Efesios capítulo 4 versículo 22 aparece un complemento a esta lista, porque ahí dice otros pecados parecidos y Efesios los complementa. Y mire lo que dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad. De nuevo está la sensualidad y el engaño. Dice, y en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y sigue diciendo, así que dejen de decir ¿qué? Esa no está allá, esa no está en Gálatas, pero aparece acá. Dejen de decir mentiras. Digan siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Sí? Otra cosa importante ahí: no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados.
Porque el enojo da lugar al diablo, ¿sí? Ahora, mire, una cosa aquí, detengámonos aquí. Todo el mundo le tiene miedo al diablo, ¿cierto? Y esto se hace de todo para sacar al diablo de la casa. Y se hace de todo para sacar al diablo de la iglesia. Se lo golpea, se lo patea, se lo puñetea y de todo, ¿no es cierto? Hasta saumerio se hace para sacar al diablo de la casa, ¿cierto? Pero mire una cosa, cuando hay enojo en la vida de una persona, sea marido con la mujer, sea la mujer con el marido, sea los hijos con los padres, no importa quién sea, cuando en la casa hay enojo, hermano, le ha abierto la puerta al diablo. Hermano, y ahí no hay saumerio que valga, porque el enojo le abre puerta al diablo, y mientras usted esté enojado con alguien, no importa si es de su familia o si es su vecino, usted le tiene una puerta abierta al diablo y le está diciendo: diablo, venga, entre. ¿Por qué? Porque yo le estoy abriendo la puerta. ¿Es verdad o no es verdad? Eso es lo que dice la palabra. Ahora sí, ¿cuántas palabras? Hagamos guerra espiritual, ¿no es cierto? Hagamos guerra espiritual y echemos fuera al demonio. Hermano, y odiándose los unos a los otros en la iglesia. Pueden echar fuera todos los días los demonios, cada 8 días los pueden echar fuera, hermano, pero si no hay amor, si no hay paz entre nosotros, el diablo nunca se irá, porque tiene una puerta abierta. Por eso dice: no se ponga el sol sobre ¿qué? Sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Nunca se acuesten enojados con nadie. Antes de acostarse, arreglen sus diferencias. Hermano, pero hay gente que se permite, ¿no?, el derecho a vivir enojado por una semana, por un mes, por un año. Y hay gente, hermano, que vive enojado toda la vida y se mueren enojados. Se murieron con el diablo encima, se murieron con el diablo adentro, simplemente porque no quisieron ¿qué? Perdonar, porque no quisieron eliminar ese problema. Así que, hermano, no sé, de todas maneras, pues la gente nos han dicho que hay muchas formas de echar el diablo afuera, hermano. Pero alguien dice que el diablo es como las cucarachas, ¿no? Que entre más se las saca, más para adentro va. ¿Pero por qué? Porque hay puertas abiertas. Porque hay puertas abiertas de resentimiento, de odio, ¿sí? Entonces, sigue diciendo el texto, estamos hablando de las obras de la carne. Si eres un ladrón, ¿qué dice? Deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Claro, ahí, no empleen un lenguaje grosero. ¿Ustedes sabían que las groserías son fruto de la carne? Y que cuando una persona, hermano, es grosera, es ofensiva también. Lo ofensivo y lo grosero siempre van de la mano. Yo no puedo dejar de ser ofensivo cuando soy grosero, ¿sí? ¿Qué son groserías? ¿Qué serían groserías? Allá creo que la otra versión dice palabras corrompidas, ¿no? No, pues es que la grosería usted ya sabe, ¿no? Recordarle a la mamá. Eso es una grosería, ¿no es cierto? Eso es una vulgaridad, claro, que es grosero, vulgar y ofensivo. Pero no solamente es eso, hermano. Palabras ofensivas así sean muy bonitas, pero cuando una palabra incomoda a otro, le hace doler el corazón a otro, es ofensivo, así sea muy bonito. Hay gente que es muy diplomática para ofender a las personas, ¿no? Pero dicen que para ¿cómo es que dicen para entendedor? Pocas palabras, ¿no? No importa si es diplomático, no importa si es educado, hermano, pero cuando algo que yo digo o algo que yo hago le hace doler al otro, lo estoy ofendiendo, y eso yo no lo puedo hacer. No, es que yo soy muy sincero, dicen algunos, ¿no? Es que yo no tengo pelos en la lengua, ¿sí? Qué bueno que seamos sinceros y seamos honestos, pero no podemos permitirnos, hermano, justificar la ofensa simplemente con la sinceridad. Y miren lo que sigue diciendo, ofensivo. Dice que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes que los escuchen. A veces, hermano, cuando estamos enojados, cuando estamos impulsados por la ira, decimos cosas que nunca debemos decir. Y después, perdóneme, yo no quería. Hermano, ya se dijo.
Ya se dijo, después de que la palabra se suelta, nunca más la podemos atrapar y la podemos volver a meter donde estaba. Eso hace daño, ¿sí? ¿Quién controla la lengua? El Espíritu Santo. ¿Quién controla esos impulsos? El Espíritu Santo. Y dice el versículo 30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que sean salvos el día de la redención. Entonces, mis amados, ahí está la lista, ¿sí? Y yo repito esto, a veces somos tan contentos y felices de la vida porque no somos adúlteros, porque no somos lascivos, porque hermano, pero a veces esos detalles pequeños, el enojo, el apóstol Pablo habla de la gritería, dice, dejen de estar gritándose los unos a los otros, no se griten los unos a los otros. Hermano, el gritarnos los unos a los otros es ofensivo, ¿sí o no? A nadie le gusta que lo griten, no importa. Si es para darle un buen consejo, pero si es a gritos, hermano, ya ese consejo ya no tiene valor. La forma como se lo dicen echa a perder el contenido, así sea muy bueno. Bueno, entonces avancemos un poquito más. Aquí está esta lista. Y Pablo en esta lista nos da a conocer que dejarse dominar por algo de lo que aquí se describe, mantener una conducta relacionada con algo de estas cosas, es ocuparse de la carne, es dejarse dominar por la carne. Tiene que ver con pensamientos, deseos, palabras, acciones, lo que vemos, lo que escuchamos, la música que escuchamos, los lugares a los que vamos o que frecuentamos, las amistades que tenemos, hasta los olores que percibimos. Todo eso tiene que ver. Ahora, estas cosas tienen que estar presentes cuando se trata, hermanos, de huir, ¿no? Se trata de huir. Todo esto, ¿con quién andamos? 1 Corintios 15:33, miremos lo que dice 1 Corintios 15:33. Es interesante esta parte. No se dejen engañar. Oiga bien, las amistades, ¿no? Mucho cuidado con las amistades. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Y la Reina Valera utiliza la palabra carácter, la cambia por costumbre, ¿no? Y dice, no erréis. O sea, no se equivoquen ustedes, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ahí podíamos hablar, hermano, conversaciones, ¿no? Tenemos que ser tan cuidadosos como cristianos, hasta de lo que hablamos y de lo que oímos también, ¿sí? De lo que oímos. Estamos viviendo en un medio donde las personas viven, hermano, del chisme, de verdad. Eso es penoso, pero es verdad. Se alimentan del chisme, del morbo, ¿sí? ¿Y qué es lo que Dios dice? Bueno, cuando usted se dé cuenta que hay un círculo donde están hablando mal de otro, sálgase de ese círculo. No participe de esa conversación. Es lo que dice acá, ¿no? Porque las malas conversaciones. Listo. Entonces, ahora con lo de las redes sociales. Todo se sube en las redes. Todo, ¿no? Y la gente anda pendiente de los celulares y los videos. Y entonces, pásamelo. ¿No es cierto? ¿A usted no le han dicho? ¿Usted no ha dicho? Envíemelo, porque quiero ver. ¿Qué quiere ver? ¿Para qué quiere ver? Que eso es algo que no tiene nada que ver con usted, ¿sí? Que a fulano lo cogieron en tal cosa, ¿no es cierto? Y que a sutano lo sorprendieron y que lo grabaron. Y todo el mundo quiere ¿qué? Ver, y a veces hasta pagan por ver. ¿O no? Y vaya a saber si esa noticia que se está publicando es cierta o no es cierta. Vaya a saber si alguien se inventó eso para dañarle la vida a una persona. Y cuando nosotros estamos compartiendo, estamos participando, hermano, de un daño que se le está haciendo a alguien que de pronto no es justo. ¿Sí o no? Los chismes, ¿no? Cuando se transmiten chismes. Fulano dijo esto y fulano dijo lo otro. Hermano, y usted lo traspasa,
Cuidado con eso, hermano, por favor. Cerremos nuestra boca. David decía en una oración: Señor, ponle candado a mis labios. ¿No? Si fulano es esto, fulano hizo lo otro, hizo, se dice, hizo. ¿O no? ¿No es lo que dice la gente? Bueno, alguien me dio una información a mí. Yo ni siquiera sé si es cierta o no es cierta, pero voy y la transmito, y cuando la transmito digo: te cuento que fulano hizo. ¿Cómo así que hizo? ¿Usted vio? ¿Usted fue testigo de eso? Si fue testigo puede decir hizo. Pero si usted no fue testigo, nunca puede asegurar nada que usted no vio, porque alguien, no, usted vio, no, a mí me contaron. A mí me contaron. Cuando usted dice a mí me contaron, eso ya es dudoso, porque usted ni siquiera sabe si fue verdad o no fue verdad. Pero ahí se ve la intención, hermano, de hacerle daño a las demás personas. ¿Sabe qué deberíamos hacer cuando hay una noticia que denigra a otra persona? Nosotros deberíamos sepultarlo ahí, ¿o no? Listo, me lo contaron, pero yo sé que eso puede dañar a alguien, de mi boca no va a salir, aquí termina esto. ¿Por qué? Porque yo no puedo permitirme hacerle daño a otra persona. Pero cuando lo transmito, hermano, cuando lo transmito, estoy prestándome como un instrumento para dañar la vida de otra persona. ¿A quién no lo han calumniado? ¿Cierto que hemos sido víctimas muchos de la calumnia? ¿Y es bonito que lo calumnien? No es bonito, duele, ¿sí? Entonces, hermano, por eso se habla y se dice: no participemos de ese. Ahora, ¿qué puede decir usted? Entonces, ¿nosotros qué? Vamos a tener que irnos de este mundo. No es irnos de este mundo, hermano, es aprender a vivir en el lugar que Dios nos dice que debemos vivir, en una especie de burbuja, ¿no es cierto? Pues sí. Ahora, si queremos guardar nuestra santidad, pues tenemos que hacerlo. Ese es el precio de nuestra santidad. ¿Que se puede? Claro que se puede. ¿O qué dicen ustedes? ¿Que no se puede? Sí se puede. En nuestras fuerzas no, pero en las fuerzas que Dios nos da sí se puede. Romanos 13, 14, vamos terminando ya. Ahí en la Reina Valera hay algo importante. Bueno, ahí está hablando de desechar lo que no conviene, las cosas que no nos ayudan. 13, 14. 13, 14. Es 13. 13, 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis, ¿para qué dice? Para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Hermano, ¿a quién le corresponde desechar la materia prima que puede alimentar la carne? ¿A quién le corresponde? A nosotros. ¿Sí? No provean. ¿Qué es proveer para la carne? Lo que acabamos de decir, meternos en el chisme, meternos en el problema, ¿no es cierto? Meternos en las cosas que no nos convienen, que no tienen nada que ver con nosotros. Ir a ver lo que no nos interesa, ¿sí? Ir a un lugar donde realmente no tenemos nada que hacer nosotros como cristianos. No provean, no se arriesguen a que la carne les coja ventaja. ¿Por qué? Porque la idea es tener la carne ¿qué? Sujeta. Y para eso hay que cerrar los ojos, hay que cerrar la boca, hay que cerrar la mente, hermano, y hay que negarnos. Y como dice el apóstol Pablo, hacer de cuenta que estamos muertos. No, entonces estamos muertos, ¿no es cierto? Pues claro que tenemos que estar muertos. Eso dice el apóstol Pablo. Dice que nosotros debemos morir, ¿sí? Un muerto nada ve, nada siente, nada oye, no se involucra con nada. Y ese es el precio que tenemos que pagar. Muertos al pecado, muertos a lo malo. Así el pecado venga, hermano, y trate de no a movernos, a decir: hey, vea esto, no hágalo, qué bueno, qué rico. Usted está muerto. El pecado no puede. ¿Y quién hace morir? ¿Quién nos hace morir? El Espíritu Santo. Y por último, ¿cómo alimentamos el Espíritu? Recuerden lo de los dos perros, ¿no? Si se alimenta la carne, pues la carne gana. Si se alimenta el Espíritu gana. ¿Cómo se alimenta la carne? Pues proveyendo, ¿no? ¿Cómo se alimenta el Espíritu? Pues es sencillo.
El espíritu se alimenta buscando a Dios. Todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que tenga que ver con las cosas de Dios. Hermano, pero yo quiero decirle esto: si preferimos escuchar música mundana antes de escuchar música cristiana, ¿qué estamos alimentando? Si yo prefiero escuchar música mundana antes que escuchar música cristiana, ¿qué estoy alimentando ahí? ¿Ah? ¿No saben? La carne, hermano, la carne. ¿Qué alimenta el espíritu? La música cristiana alimenta ¿qué? El espíritu. La música mundana alimenta la carne, hermano, las emociones. La música tiene una influencia poderosa en la vida de una persona, hermano. Y usted no me diga que es que no hay música cristiana ahora. Hermano, usted puede conseguir música cristiana donde quiera, ¿no? De todas maneras. Pero a veces uno llega a las casas, hermano, y ahí está Pastor López a todo volumen. Y la gente viene a la iglesia, hermano, y ni siquiera pueden cantar porque no saben la canción, no la conocen. Y ahí están con la boca cerrada, ¿por qué? ¿Y eso qué? Nunca la han oído, nunca la han oído, nunca la han escuchado, nunca se empaparon de eso, por eso ni siquiera pueden alabar a Dios. O dígame que no es verdad. Esto es verdad. ¿Por qué? Porque en el celular, en la casa, ahí está, hermano, la música del mundo, alimentando pasiones, trayendo a la mente recuerdos y cosas. Hermano, estamos alimentando la carne y por ahí fácilmente vamos a caer. ¿O no? A mí no es que me guste mucho la música, ¿sí? Escucho poco, hermano, pero música mundana no me gusta. No tenemos por qué escuchar eso. Ahora, que fanáticos, hermano. Esto no se trata de ser fanático, no de ser fanático. Que hay canciones mundanas que son bonitas y que no tienen nada de malo. Sí, puede ser. Puede ser. Hermano, pero el problema es que a veces nosotros no sabemos seleccionar. A veces no sabemos seleccionar. Esto no es cuestión de una o dos canciones. Es cuestión, hermano, de que estamos dejándonos dominar por un deseo, ¿sí? Entonces, esa es la verdad. Otra cosa, hermano, si yo prefiero irme a jugar un partido de fútbol antes que venir a la iglesia, ¿qué estoy haciendo? Alimentando mi carne. No es malo el fútbol, no es malo el fútbol, no es malo el deporte, hermano, pero allá no voy a alimentar mi carne. ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? Voy a ejercitar mi cuerpo, muchos pelean allá, muchos se insultan, se maltratan, hay enemistades, hermanos, se lesionan. ¿A eso nos lleva el Espíritu Santo? Bueno, si le gusta el fútbol, juegue, vaya, hermano, pero no cambie el momento en que usted puede alimentar su alma. Ubíquelo en otro lado. Busque primero el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Entonces, hermano, son consejos que tenemos que tener muy en cuenta. Si prefiero ver una película antes de orar un rato o de estudiar un rato, ¿estoy alimentando qué? La carne. ¿Es malo ver películas? No. Véase una película, si quiere. Hermano, pero no use el tiempo de oración o de estudio para eso. No lo use, porque está alimentando ¿qué? Su carne en vez de alimentar el espíritu. Muchas otras cosas. Hay gente que le gusta escuchar, ¿no? Conferencias. A Linares, por ejemplo, ¿no? Si a usted le gusta escuchar a Linares en vez de escuchar una predicación, está alimentando su carne por muy bonitos consejos que le den. ¿Cómo es que se llama? Este es un motivador, ¿no? Un motivador, un consejo. Jorge Duque Linares. Buenos consejos, yo los escucho, pero no puedo reemplazar la palabra de Dios por un consejo de esos, hermanos. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Si alimentamos la carne, vamos a vivir en derrota. Nunca vamos a poder ser libres del pecado. Si alimentamos el espíritu, hermano, la carne se debilita y el espíritu de Dios toma fuerza en nosotros, ¿sí? Pero como comencé diciendo, para poder vivir esto, tenemos que ser conscientes de que tenemos una guerra, ¿sí o no, hermano? Pero hay una realidad que es triste. Hay personas, hermano, que no son conscientes de que están en guerra en primer lugar. Y en segundo lugar, ni siquiera saben si están derrotados o viven en victoria. Ni siquiera saben. Si fueron derrotados
o tienen, ni siquiera saben porque no son conscientes de la dinámica de vida que debe tener un verdadero cristiano. Y eso, hermanos, se sabe cuando las personas tenemos problemas, ¿no? Caemos en la trampa y luego nos preguntamos, ¿y por qué caería yo en esta trampa? ¿Y qué sería que pasó? ¿No? ¿Y por qué me pasó esto a mí? ¿Eso qué significa? Hermano, ni siquiera somos conscientes de que en algún momento de nuestra vida nosotros abrimos puertas y el enemigo simplemente las aprovechó, ¿sí? Entonces, hermano, tenemos todo para vivir en victoria, ¿sí o no, iglesia? Todo para vivir en victoria. Tenemos el poder más grande, el poder de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo, lo tenemos, pero tenemos que ser conscientes de estas verdades. Que Dios me los ayude y que nos bendiga a todos. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo donde debemos estar más atentos que nunca. Las trampas del enemigo, hermano, cada día se multiplican. Pero nosotros vamos a salir adelante. Amén. Vamos a ir firmes, hermano. Firmes. Cuéstenos lo que nos cueste. Señor, gracias por el deseo que tú tuviste, Señor, de que nosotros viviéramos victoriosos en contra del pecado. Hoy lo entendemos de esta manera, Señor. Dios de los cielos, tú hiciste provisión para el problema más grande del ser humano, que es la esclavitud del pecado. Y la provisión, Señor, está en tu perdón y en la fortaleza de tu Espíritu Santo que enviaste para que viviera en nosotros y estuviera con nosotros. Somos conscientes de eso, Señor. Queremos vivir en libertad, Señor. Queremos vivir una vida tranquila, una vida en paz, una conciencia tranquila. Pero necesitamos, Dios, sentirnos victoriosos, vencedores, Señor. Necesitamos cerrarle todas las puertas al enemigo. Y lo podemos hacer, Dios amado, obedeciendo tu bendita palabra. Bendigo a tu iglesia esta mañana, Señor. Y siempre estaré clamando por tu pueblo, Dios, para que haya victoria, Señor, porque es triste y doloroso ver personas que son derrotadas, Señor, por su propia carne y no hay nada que hacer. Señor, guárdanos, porque necesitamos llegar firmes hasta el final. Yo sé que lo harás, porque así has decidido hacerlo, Dios. Gracias, porque esta semana nos acompañarás, Espíritu Santo, y siempre estarás dispuesto a brindarnos tu ayuda cuando la necesitemos y la pidamos. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.